Vamos a leer en Lucas 21, del verso 25 en adelante, algunas de las cosas que van a acontecer y que tenemos que estar preparados para ellas. Dice que entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, está hablando, regresando a lo de antes de la venida de Cristo. Todo eso, la angustia, las olas, el mar, lo que hay. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No esa generación en que se escribió eso, sino la generación donde estén ocurriendo estas cosas que está describiendo aquí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recuerden que el que está hablando es Jesucristo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Los procesos de Dios y los designios de Dios. En el perfecto plan de Dios hay ciertas cosas que tienen que acontecer, que no siempre a los que les toca vivir en el tiempo donde se están cumpliendo los designios de Dios entienden por qué están pasando por lo que están pasando. En Isaías dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces, muchas veces, inclusive cuando no entendamos, tenemos que confiar en la palabra y en conocer algo que se llama la soberanía de Dios. Es bien importante en la vida de un cristiano conocer lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios quiere decir la autoridad que Él tiene sobre usted, sobre las cosas, sobre la naturaleza, sobre el mundo, sobre los acontecimientos, sobre la historia. Y conocer la soberanía de Dios y que sus designios son más altos que lo que a mí me gustaría, lo que yo quisiera, es importante porque me permite pasar las tormentas y las cosas difíciles de entender, me las permite pasar en fe, tranquilo. Dice, Dios está obrando, esto es necesario, no es agradable, me ha tocado personalmente a mí, pero Dios está obrando, esto es una etapa necesaria de la historia. Cuando Dios envía por designio de Dios a los israelitas a Egipto para estar 200 años, que empezó José como esclavo, pero después logró favor con el rey y logró ser primer ministro de Egipto, ¿verdad? Pero después ese faraón que amaba a José y amaba a los israelitas murió, llegaron otras personas, fueron 200 años que estuvieron allí, llegó el momento que estaban esclavos en Egipto, 200 años. Y yo me imagino que para un pueblo que tenía tantas promesas, la pregunta era, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué nos ponen a trabajar desde 6 de la mañana, a 6 de la noche sin parar, 12 horas corridas? Casi dándonos una miseria de comida y a latigazo limpio, haciendo ladrillos. ¿Y dónde está Dios? Pero era un proceso necesario para ir formando un pueblo que Dios iba a sacar de allí.
Los saca de allí con grandes milagros. Sí, ven, el mar se abre, las plagas de Egipto que Dios envió para sacar a los israelitas de allí, el milagro de la Pascua que fue el que los sacó al fin y al cabo, cuando los primogénitos de los egipcios mueren porque Dios mandó a los israelitas marcar las puertas con sangre, y los que no tuvieran la marca de sangre en la puerta de un cordero que ellos iban a sacrificar, los hijos varones iban a morir. Y Dios los saca con grandes milagros, pero en vez de llevarlo a la tierra de Canaán, que les había prometido ya desde antes a Abraham, ya al principio, habían pasado cientos de años de eso. Están 40 años en el desierto. Y ellos no entendieron el propósito del desierto, excepto 3 personas: Moisés, Josué y Caleb. De quizás 1 millón de israelitas que estaban en el desierto, 3 entendieron los propósitos de Dios. 3. Los demás, Moisés no entró a la tierra prometida porque su tiempo de profeta terminó, y Dios le dijo: bueno, tu tiempo ha terminado, sube al monte Nebo y te vas a morir allí. Y él tranquilo se subió y allí se murió. Según Dios le dijo, se murió en paz. Pero entendió el proceso de Dios. Vio a Dios en medio del desierto, vio el propósito de Dios en medio del desierto, y mientras los demás lo protestaban, él decía: pero es que estamos en el desierto, pero queremos comer carne, pero es que Dios nos da pan del cielo, nos da el maná. Aquí se supone que 1 millón de personas no puedan comer en el desierto, pero comemos todos los días, pero queremos comer carne, y queremos comer ajo y cebolla, no tenemos condimentos en el desierto. Rebelión y falta de entendimiento de los propósitos de Dios. Entonces, cuando Cristo va a la muerte, los discípulos no entienden por qué Jesús tiene que morir. No lo entienden. Hay una rebelión en ellos. ¿Pero qué? Es que tú eres el Hijo de Dios. Tú has resucitado muerto. ¿Cómo vas a morir tú? Si tú eres todo lo que haces el bien, te amamos, no queremos perderte, estamos acostumbrados a estar contigo. ¿Cómo eso de que tú tienes que ir a la muerte, que tú dices que tienes que morir? ¿Por qué? No lo hagas, no lo hagas. Que no te acontezca eso, Señor. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo eso? Apártate de mí, Satanás. No es que Pedro era Satanás, Pedro es un gran apóstol. Pero lo que le quiso decir Jesús es: el que no quiere que los propósitos de Dios se cumplan es Satanás. Tú estás diciendo lo que diría Satanás: que yo no muera, ¿para qué estás? Porque él quiere mantener a esta gente esclava bajo su dominio, y mi muerte los va a libertar a los que me crean, a los que me sigan. Y Satanás no quiere eso. Tú estás hablando como hablaría Satanás. Nace la iglesia, muere Cristo, resucita, y le dice a los discípulos cuando se les aparece después de resucitado: y yo estaré con vosotros, ¿verdad? Dice, yo le voy a dar el Espíritu Santo dentro de muchos días, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y él le dijo a Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces Jesús se va. Ellos dijeron: ahora viene lo bueno. Entonces fueron al aposento alto. Allí vino el Espíritu Santo y se derramó de una manera poderosa. Y ellos experimentaron lo que nunca antes nadie había experimentado en la historia, ni los profetas. El Espíritu Santo morando en ellos. Los profetas se les soplaba el Espíritu para que hicieran la tarea, pero no tenían el Espíritu porque Cristo no había muerto. Pero ahora Cristo había muerto y resucitado, y empieza el ministerio del Espíritu Santo morando en los creyentes, que es el ministerio de hasta hoy en día. Y tienen esa tremenda experiencia. El lugar donde estaban tembló, y allí ellos empezaron a hablar en diferentes idiomas. La gente lo entendía en su idioma. Bueno, y empezaron a predicar y empezó a multiplicar. Bueno, todo bien. Y de momento, al poquito tiempo, empieza la persecución. El Imperio Romano reacciona y empiezan a matar a los cristianos por 300 años. 300, no 300 días. 300 años. Quemados en las hogueras, en los leones, en los circos romanos, a espada, crucificados. Bueno, tenían mucha habilidad para inventarse torturas. Y los cristianos
muriendo como moscas. Nunca morían los romanos no los metían, no los tiraban a la fiera, a los romanos por su fe no los crucificaban ni le pegaban fuego en hogueras. Eso eran los cristianos. Y yo me imagino que si el que no entendía los procesos divinos decía, pero Señor, pero si Cristo viene el Espíritu Santo, hemos predicado la palabra, hemos sido fieles en el cumplimiento, 300 años de martirio, ¿qué? ¿Dónde está Dios? Y podía ser que alguien que no tuviera la visión de los tiempos de Dios y lo que era necesario para ese tiempo, se rebelara contra los designios de Dios y el sufrimiento de la iglesia, que por cierto, actualmente, sobre 100,000 cristianos son muertos todos los años por su fe. Sobre 100,000 cristianos. Pasa que como no es aquí, nosotros no estamos enterados de lo que está pasando en Indonesia, en África, países islámicos. Estamos aldeas enteras, arrasadas, muertos, violadas las mujeres, muertos mujeres y niños, iglesias quemadas. Entonces, si uno no entiende los procesos divinos, que tiene esa doble dimensión, la dimensión de ser un hijo de Dios, la dimensión de tener unas promesas, la dimensión de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, la dimensión de que Dios está conmigo en los dolores, en las penas, en todo momento, que es mi consolador, que me sostiene, que me ayuda, y la dimensión de padecer por causa del Evangelio y de vivir el tiempo en que te toca vivir con las características del tiempo en que te toca vivir. Si no entendemos eso, entonces le vamos a demandar a Dios que las cosas, como Pedro quería, permanezcan igual. Nos enamoramos del sistema, nos enamoramos del sistema económico americano, nos enamoramos de la comida abundante en los supermercados, nos enamoramos de cierta relatividad de paz, en el clima más o menos normal de vez en cuando, ¿verdad? Y vemos que las cosas se están deteriorando todas, la naturaleza nos grita, ya ha llegado el tiempo, la sociedad nos grita, el comportamiento de la sociedad, esto no es lo mismo que hace 10, 20, 30 años atrás, hay un caos en muchos lugares, que vamos a hablar de eso ahora, y nosotros nos resistimos a eso, no venga la tribulación, que no venga la tribulación, que no venga nada, yo quiero vivir como yo vivía en el 90, en el de esto, aquí el trabajito, la buena vida, esto y lo ya, olvídate de los planes tuyos, Señor, porque yo no quiero padecer. Estamos orando como Pedro, y si Dios no fuera a hablar, me diría, cállate la boca, Satanás, porque tú lo que estás diciendo es que yo no venga, tú lo que estás pidiendo es que no venga la redención, el levantamiento de la iglesia, porque es necesario que antes del levantamiento haya un colapso social y un predominio de Satanás en el mundo por medio del anticristo. Tú no vas a cambiar las profecías. No ores nunca en contra de Dios. Y no ores nunca en contra de la palabra. Eso es soberbia. Orar en contra de la palabra es el ministerio de Balaam. Dios le decía, yo no voy a maldecir al pueblo, porque es el pueblo hebreo. Y el rey enemigo del pueblo hebreo mandaba a buscar al profeta Balaam y dice, te voy a pagar, pero vete y maldícelo. Y él iba allá, Señor, lo maldigo, pero yo no lo vas a maldecir. Entonces regresaba, mira, Dios dice que no lo maldice. Y regresaba una y otra vez. A ver si en algún momento Dios le decía, maldícelo para que te paguen allá. Por lucro, dice la Biblia. Entonces nosotros nos podemos encontrar en el misterio de Balaam, orando en contra de las profecías de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una iglesia entendida, una iglesia que cumpla su propósito en la historia que le tocó vivir. Aquellos primeros años de esos primeros 3 siglos, aquellos primeros cristianos de los primeros 3 siglos, llevaron la antorcha del Evangelio bien, pagaron aún con sus vidas el establecer el cristianismo en el mundo. Dios los tiene en honra allí en la gloria, galardonados por su fe, aunque padecieron temporalmente aquí en la tierra. Es mejor padecer aquí y no renunciar y no claudicar a la fe
que Dios nos ha entregado. Bueno, vamos a ver algunas cosas que van a preceder el regreso de Cristo. Y ya leímos algo de eso, pero vamos a repetirlo. Algunas cosas que estamos viendo en el mundo y que usted, cuando lee conmigo, usted me va a decir a mí si eso que yo estoy leyendo no es lo que usted ve en la sociedad alrededor. Y habíamos usado 2 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, donde habla de los últimos tiempos y el carácter de la gente en los últimos tiempos. Usted va a preguntar si este mundo del 2014 es el mismo mundo del 1960 o del 70 o del 50. Y usted va a decir, la gente no es igual y la familia no es igual. Y lo que se ve por los medios de comunicación no es igual. Y lo que se practica sexualmente no es lo mismo como vivía la gente antes. Y el respeto por los padres no es el mismo que había antes. O sea, usted va a encontrar que es otro mundo. Y eso es lo que describe aquí. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Usted considera que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ingratitud, impíos, sin temor de Dios, sin afecto natural, no amando a veces ni a los hijos, ni a los padres, ni nada, eso es afecto natural, implacables, que no dan tregua, que no perdonan, que son personas sin misericordia, calumniadores, intemperantes, quiere decir sin control de los apetitos, ni para la comida, ni para la bebida, ni para la droga, ni para el sexo. Una intemperante que se complace desmedidamente en todo lo que le gusta hacer. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso de apariencia de piedad me trae a la memoria a mí los gobiernos que se levantan en contra de Dios, los periódicos que son instrumentos para confundir a la gente e introducir la inmoralidad, y ellos juran que son tremenda bendición para los países. Los políticos, la gente de cortes, que están cambiando las leyes hacia leyes inmorales, y ellos se ven como instrumentos, es decir, tienen apariencia de piedad. Ese es el la justicia del Tribunal Supremo de tal estado, pero está aprobando leyes inmorales. Y ellos piensan, se ven a sí mismos como grandes estandartes de la libertad. Esos son de los que habla aquí. Así que gran maldad, primera característica, la apostasía. Ahí, antes de 2 Timoteo, está 1 Timoteo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. Habla de la venida de Jesucristo, que lo pueden leer completo, muy hermoso ese verso, pero habla lo que tiene que acontecer antes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el día del Señor, la venida de Cristo, no vendrá, sin que antes venga la apostasía, vamos a explicar lo que es eso, y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, y el hijo de perdición. Así que no vendrá. Y ahí dice dos cosas que tienen que acontecer antes de que venga Cristo a buscar a su iglesia. Uno dice la apostasía. La palabra apostasía tiene su origen en el griego y quiere decir abandonar la fe, apartarse de la fe, abrazar verdades o principios contrarios a la verdad, a la fe, a la religión. Eso es apostasía. Ese cumplimiento ya está. Denominaciones completas han aprobado en sus sínodos un montón de aberraciones contrarias a la palabra. Han deseado agradar a los hombres, han deseado ganar la popularidad
en los medios de comunicación, en la manera que piensa la gente liberal, en la manera que piensa el mundo, y abandonar los principios de la Escritura, y han abrazado principios en la sexualidad, en otro tipo de comportamiento anticristiano, contrario, nombrando obispos y gente con prácticas inmorales de relaciones sexuales, etcétera, nombrándolos y aceptando y realizando matrimonios entre personas del mismo sexo y un montón de cosas que la Biblia señala como pecaminosas. Y eso se llama apostasía. Apostasía. Estamos un poquito preocupados porque siempre fue conservadora la Iglesia Católica en el sentido de la sexualidad, siempre fue conservadora en esa área, pero hemos visto cómo últimamente hay una movida. Me preocupa que el Papa que eligieron es un poco populista. Por ejemplo, Perón en Argentina, Chávez en Venezuela, son populistas. Yo controlo las masas y las pongo, y como yo tengo la masa, la mayoría, pues no importa por dónde vaya el país, pero esta gente es lo que me mantienen a mí en el poder. El populismo tiene entonces la connotación de agradar a las masas, ¿verdad? Pero el cristianismo, por otro lado, tiene la connotación de irse con la verdad, aún en contra de la mayoría si es necesario. No es importante cuánta gente aprueba algo, no es importante si lo aprobó el Tribunal Supremo. Para un cristiano no es importante lo que dice el presidente de la nación, ni lo que dijo el periódico, ni el catedrático universitario. Para un cristiano genuino lo importante es qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Partimos de la premisa que Dios no cambia, que Dios es constante, que el mal y el bien no lo definen ni la cultura, ni las costumbres, ni los tiempos. Lo define Dios. ¿Ve? Nosotros partimos de esa premisa. Lo que Dios dice que es malo, y lo que Dios dice que es bueno. ¿Ve? Entonces, la apostasía empieza a abandonar esos principios y empieza a unirse a las corrientes del mundo y a otras cosas, ¿verdad? Que no son la palabra de Dios. Así que, apostasía que ya está ocurriendo, pero explosivamente, masivamente. Denominaciones que hace 30 años 40 años eran conservadoras, ahora están en el otro lado de allá, ¿verdad? Así es que habla de falsos cristos también. También habla de guerras y sediciones. Lucas 21, del 9 al 10, habla de guerras y sediciones, que va a haber guerras y sediciones. Hay una diferencia entre una guerra y una sedición. Una guerra básicamente son confrontaciones entre países, mientras que la sedición es la rebelión dentro de un país, una revuelta dentro de un país, ¿verdad? Y habla de ambas cosas. Si estamos viendo confrontaciones entre países, ahora mismo Ucrania y Rusia están confrontados, aunque no una guerra declarada, pero están, ¿verdad?, en confrontación, son dos países. Pero hay una sedición de gente de Ucrania, que son de origen ruso, contra el gobierno de Ucrania. Eso es una sedición. La confrontación entre el gobierno ruso y el gobierno ucraniano sería una guerra, pero el levantamiento de los rusos, lo dicen rusos, contra el gobierno de Ucrania, de su país, donde viven, sería una sedición. Y estamos viendo sediciones en Venezuela, que estaba la gente por las calles, que las callaron allí, eso lo metieron duro. Pero esto está viendo en diferentes partes del mundo, en lugares de Europa, en diferentes partes del mundo, se está viendo que el mundo está empezando a hervir. Ahora vemos lo que está pasando en Siria. Hay una sedición del levantamiento del pueblo en contra de Assad, del rey de Siria, ¿verdad? Y entonces vemos guerras, sediciones. En África hay unos cuantos países, no uno, varios países que tienen guerras internas. Entonces, eso es, siempre ha habido guerras, pero dice, van a empezar a ver que es más allá de lo normal, de lo que había antes. No es que no había guerras antes. Cuando dice que hay terremotos, no es que no ha habido terremotos en la historia, es que dice, van a empezar a notar que la frecuencia y la intensidad de los terremotos empieza a aumentar. No es cuestión de que no los había. No estamos diciendo que no los había. Estamos diciendo que va a ser diferente a lo que había. Es algo que demuestra que hay un juicio, que hay algo que está pasando, que hay un caos en el mundo y en la naturaleza. Ok. También la Biblia profetiza
el levantamiento de un poder económico mundial dirigido por una persona del anticristo, llamado el anticristo, que dice que controlará la economía, la vida política, económica y religiosa del mundo. Política, económica y religiosa. En un lugar dice que la gente no podrá comprar ni vender a menos que esté marcado por un número. Eso no era posible apenas hace 20 o 30 años, cuando no existían los microchips. No, tú no podías marcar la humanidad completa, pero ahora no hay problema con eso. Entonces, ahí lo que dice es que la tarjeta de crédito va a ser uno mismo. Dice que en la mano o en la frente. Dice que va a venir un sistema mundial donde todos vamos a estar identificados y la gente, los que acepten eso, porque dice que no lo debemos aceptar los cristianos, los que lo acepten forman parte de ese sistema que está controlado y dirigido. Hay un colapso, tiene que haber, para que ocurra eso, tiene que haber un colapso económico, porque no podría estar los G12 de Estados Unidos y Japón y Inglaterra y Alemania, que son los que tienen, ¿verdad?, el poder económico, y está China en el otro lado, ¿verdad? Y podría estar también acá el anticristo acá. No habla de eso, habla que todos esos otros poderes económicos, incluyendo el Estados Unidos, tienen que colapsar. La economía mundial está abocada al colapso. Y usted se tiene que preparar para eso. Porque si usted no se prepara, el problema de esto es que usted no puede evitar que ocurra. Como Pedro no pudo evitar que Cristo fuera a la cruz. Porque los designios de Dios siempre se van a cumplir. Y los israelitas no pudieron evitar estar 40 años en el desierto. Aunque ellos no querían. La mayoría, casi todo. Pero no lo pudieron evitar. Usted nunca va a vencer un designio de Dios. El problema de usted ir rebelde al designio de Dios y sin entenderlo, ir rebelde y sin entenderlo, es que usted sufre más. Porque usted no entiende, usted no se siente protegido, usted se siente abandonado, usted siente que Dios no es fiel. Usted no dice, Dios está trabajando, está haciendo lo suyo. Esto es necesario. Si era un cristiano del primer siglo, me tienen en la cárcel, me van a sentenciar a muerte, pero es parte de lo que yo tengo que pasar para que Dios sea glorificado. Mi vida es puesta en sacrificio por el reino, ¿ves? Y esto pues me ha tocado vivirlo, sea Dios glorificado, ¿verdad? Señor, dame valor y lo que sea. Sabes que tengo miedo porque soy humano, pero yo me fortalezco en ti y Señor, pues yo no voy a renegar mi fe, ¿verdad? Entendiendo el proceso, se puede pasar por el proceso victoriosamente. Si tú no lo entiendes y si tú te rebelas y si tú quieres que las cosas se queden como están, entonces tú te enamoras del sistema y no del designio divino. Tienes un problema. Lo que va a pasar, va a pasar. Tu opinión, para que no pase, es irrelevante totalmente. Tú no eres menos irrelevante que Pedro cuando quería que Cristo no fuera a la cruz. La opinión de Pedro no tenía absolutamente ningún valor en la historia. Fue una metida de pata de él. Y lo que tú opines, yo no quiero, no venga a la tribuna, porque viene la parte sentimental, pero es que mis hijos, que por lo menos venga Cristo después que mi hijo se gradúe de 4º año, y que tengo un nietecito, que yo quiero que haya universidad. Si tú estás pensando así, no puedes entender esto. No lo entiendes. Porque cuando venga ese hijo, entonces va a ser que el nieto. Y cuando entonces que el bisnieto, entonces tú otra palabra, lo que está diciendo, Señor, no vengas nada. Pues yo estoy enamorado del sistema, yo estoy enamorado del dólar, yo estoy enamorado de los malls, yo estoy enamorado de las cosas que hay aquí. Yo no puedo vivir sin esto, de los celulares y de las cosas. Yo no puedo vivir sin esto y tú quédate por allá y que el diablo se haga cargo de esto. Pero yo quiero seguir que esto siga así. Si usted no entiende, pues eso es lo que estoy explicando. Usted tiene que entender. Tiene que entender. Colapso económico de las naciones. Habla en Lucas 21:11. Regresando a Lucas 21:11, dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestes o epidemias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Terremotos, hambre y epidemias. Pestes son pestilencias, epidemias. Estamos viendo eso. Usted sabe que ahora mismo, en los países que están en África,
y en el Oriente Medio, ahí alrededor de Siria, en el mismo área de Palestina, en otros lugares del mundo donde hay esas confrontaciones, están pasando eso, hay cientos de miles de personas refugiadas pasando hambre. ¿Usted sabe eso? Viviendo, durmiendo en el piso, en un pasto, ¿verdad? Una llanura, una tiendita al lado de la otra. Los que tienen tiendita, los que no, al aire libre. Esperando que venga alguien de las Naciones Unidas o alguien por allá con un poquito de harina, sin agua, con un poquito de agua, para a ver si empezar a pelear por eso, porque son muchos. ¿Sabe que en la India se muere un montón de gente de hambre? Nosotros estuvimos, el doctor Castillo, en paz descanse, estuvimos al lado de una señora, allí en una aldeita de la India, que se estaba muriendo de hambre. El doctor Castillo dijo, no, sí, lo que tiene es, la mujer no pesaba, yo creo que ni 50 libras, en una chocita. Dice, si se lleva a un hospital y se hidrata y se le da comida, se saca. Pero aquí en este, ¿qué puedo hacer yo aquí? Por acá, en esta provincia lejana por acá. Oramos. Ahí estaba un ovillito así, con piel y huesos nada más, muriéndose de hambre. Entonces, hambre, pero lo que está pasando es, lo que está hablando es que va a venir, hay ciertas cosas que van a pasar que van a provocar esto en mayor escala, como grandes sequías o grandes inundaciones. O sea, al Dios meter en la mano, empiezan a pasar cosas en la naturaleza que empiezan a provocar que los grandes productores de alimentos ya no puedan suplir al mundo. Porque ahí el mundo realmente, ¿no? Hay 10 o 12 países del mundo que producen el 90% de las cosechas. Estados Unidos, China, Argentina, Brasil, etcétera. 10 o 12 países que producen el 90% de los alimentos del mundo. Algunos porque son grandes, como la India, producen billones de toneladas de arroz y la gente muriéndose de hambre, pero producen muchísimo. ¿Y qué pasa si se cae eso? O sea, uno tiene que entender que las cosas funcionan porque Dios lo sostiene. Dios sostiene la rueda de la creación. Dios sostiene la rueda de la creación. Dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso los gobernantes no lo entienden, de eso vamos a hablar más adelante, no lo pueden entender. Ven el colapso de la nación americana, vemos aquí el colapso de Puerto Rico por habernos alejado de Dios y haber introducido un montón de disparates y querer introducir más que están en lista, que quieren aprobar, disparates anticristianos. Vemos como Dios le ha quitado el favor a la nación de allá, que antes nadie le ganaba una guerra, ahora todo el mundo le gana. Países pequeñitos. Tuvieron que salir de Vietnam y no le ganó la guerra a Hitler con todos sus de esos mecanizados y los vietnamitas que eran gente guerrilleros de selva. Los hicieron salir de allí. Y usted sabe lo que pasó en Irak y sabe lo que pasó en Afganistán. No se le gana la guerra a nadie ya, porque ya no está el favor de Dios con el pueblo americano. Vienen 4 locos y cambian la nación y destruyen unas torres. Nadie pudo atacar. Mira que Hitler trató de enviar globos con bombas y cosas que se inventaron allá para ver si explotaban aquí en Estados Unidos. Y trató de mandar submarinos a ver si podían tirar por lo menos un par de torpeditos, por cañonazos a alguna ciudad americana. Nunca pudieron atacar a Estados Unidos. Pero cuando Dios le quitó el favor, vinieron 4 loquitos. Se montaron en unos aviones y le cambiaron la vida a la nación completa. Si no, los que viajen saben de qué yo estoy hablando. Estados Unidos, del 9/11 para acá, no es la misma nación. Entonces, vemos que la Biblia habla ahí habla de terremotos, hambre y epidemias. Siempre ha habido enfermedades, pero ¿por qué en los últimos 10 o 15 años aparecen un montón de enfermedades nuevas? ¿Usted no se da cuenta de eso? Toda la vida mía, que es bastante larga ya, las enfermedades eran, pues, la malaria, que siempre la ha habido, el cólera, que eso es viejísimo, la tuberculosis, la sífilis, ¿verdad? Las enfermedades tradicionales que había, difteria, tifoidea, toferina, ¿verdad? Es lo que había.
Pero de momento hay como 6 o 7 nuevas en los últimos 10 o 15 años que no se conocían, que no existían. Y ahora hay una por ahí que puede ser una de las plagas que habla la Biblia en los últimos tiempos, que ya está saliendo de donde comenzó, que yo prediqué hace como 10 o 12 años aquí. Yo dije, hay una enfermedad que está encerrada en África. Yo no sé si cuántos se acuerdan de esa predicación. Yo no sé ni dónde está esa grabación. Pues hay una enfermedad en África que está encerrada, se llama ébola. Y esa no es como el SIDA, que tú puedes vivir 10, 15, 20 años. No, eso no es así. Han tratado de curarla en los mejores hospitales de España, de Estados Unidos, los mejores médicos, con todas las medicinas que existen, y se mueren como quiera. Creo que se han salvado 2. Creo que un médico y una enfermera o algo así. Todo el mundo se muere. Entonces, uno tiene que estar preparado para un cambio, porque la Biblia dice que viene un cambio. Y la Biblia que dijo que venía Cristo cientos de años y describió que iba a morir en una cruz, que lo iban a entregar, que iba a morir entre 2 ladrones, que iban a repartir entre sus vestidos, entre todo eso está profetizado. El número de monedas que iban a pagar por él, eso está profetizado. ¿Dónde iba a morir? ¿Dónde iba a nacer? Todo eso sobre Cristo está profetizado. Y se cumplió. Lo que falta y que está escrito en la Biblia también se va a cumplir. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Señales del cielo. Y la Biblia habla de señales del cielo, cosas que van a caer del cielo. Dice que la luna se parecerá sangre, se pondrá colorada. Señales del cielo que empezarán a perturbar a la gente. Y el mar, dice, la gente verán las olas y el mar, como hablando de que va a haber grandes olas, ¿verdad? Fuera de lo normal, invasión de tierra de parte del mar, que la gente dice que van a estar llenos de terror, ¿verdad? Bueno, no sé a qué se refiere, los terremotos traen tsunami, yo no sé de qué se refiere, pero está en la Biblia, eso no lo escribí yo. Eso no lo escribí yo. Entonces, vemos que está esas cosas. Y habla de la persecución, capítulo 21, verso 12, dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio. No dice ahí, yo lo voy a librar de eso. ¿Verá que dice eso ahí? ¿Verdad que el Señor no le dijo a los discípulos, no va a haber persecución, pero ustedes no van a pasar por eso porque ustedes son mis apóstoles? No, ustedes van a estar en una sillita comiendo uva y alguien le va a echar lo fresco con un abanico de pluma. Dice, no, ustedes los van a perseguir. Y eso le va a dar a ustedes la oportunidad de testificar de que ustedes son hijos de Dios. Su fe va a ser probada. Yo te digo a ti, iglesia, nuestra fe va a ser probada. Lo dice 2 veces. Acá en un verso de por acá, dice que los entendidos resplandecerán, en el versículo 3, y ahora también lo dice en el versículo 10, que va a haber los que entienden y los que no entienden. Eso la iglesia le llama el misterio, la gloriosa revelación de la elección de los redimidos, que está revelado en la Biblia y que a mucha gente, especialmente a los que se llaman arminianos, le molesta tanto que se enseñe lo que la Biblia enseña, hasta aquí en Daniel, de que unos no pueden entender porque no son de los entendidos, no son iluminados, no tienen iluminación del Espíritu Santo. No es que sean brutos, pueden tener 14 doctorados, pero no entienden. No entienden. Porque como estamos muertos, dice la Biblia, los muertos no entienden, los muertos no reaccionan, estamos muertos espiritualmente. Para las cosas espirituales no tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío para decidir si voy al cine o a la playa, para estudiar enfermería o mecánica, para ponerme unos zapatos negros o unos zapatos marrón, para comprar un carro verde o uno amarillo, comprar una marca Toyota o comprarlo Honda. Yo tengo libre albedrío para todas esas cosas. Pero cuando se trata de el reino y de darle mi corazón a Cristo, la Biblia enseña que nadie puede venir al Padre, a Jesús, si el Padre no le trajere. Es un acto sobrenatural. Los muertos no
tienen la capacidad de entender y estamos muertos por causa del pecado. Por eso es que Dios tiene que intervenir en la conversión de cada creyente. Yo he dicho desde aquí que a los evangelistas del mundo y a los pastores nunca se nos ha convertido nadie. Todas las conversiones del mundo, de la historia, genuinas, las ha hecho el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo. Yo predico y yo llamo, pero yo no puedo provocar una respuesta genuina en ningún corazón si Dios no interviene con esa persona. Y eso es lo que está diciendo aquí. Los entendidos entenderán y los otros no van a entender. No van a entender. No van a entender. Entonces, claro, cuando nosotros leemos en Efesios allá, que tanto utilizamos aquí ese pasaje en esta iglesia, porque es uno de los pasajes clave de la enseñanza doctrinal de esta iglesia, en Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante, dice eso mismo que yo estoy diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Yo fui bendecido en los lugares celestiales, antes de existir. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esos que hablan entendidos fueron escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la Escritura. La Escritura. Entonces tú te preguntas, ¿por qué la gente no se vuelve a Dios cuando es evidente que hay castigo de Dios y Dios ha quitado su mano de la nación? ¿Por qué tú no ves que los gobernantes de Estados Unidos dicen, mire, a menos que surgiera alguien cristiano allí, que no lo hay, el presidente no, lo menos que es eso, hubiera alguien que dijera, mire, yo entiendo que nuestra nación se ha apartado de Dios, que tenemos que volvernos a Dios, que son los fundamentos de esta nación que se establecieron al principio, y los hemos desechado, hemos sacado la oración de las escuelas, que mandamos a quitar los 10 mandamientos de los tribunales, porque eso es violación de derechos. Entonces se puede enseñar cualquier cosa en la escuela, menos cristianismo, puede enseñar yoga, puede enseñar lo que quiera, aquí en Puerto Rico acaban de sacarnos de la escuela, una escuela superior aquí, que antes se daba conferencia, el pastor de jóvenes de aquí daba las conferencias ahí, no puede ir Pedro Julio a hablar sobre los gays, pero la iglesia no puede hablar de Cristo, es una mala palabra en la escuela ahora. Entonces, los cristianos no se vuelven. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente y los gobernantes de aquí, la legislatura, no se dan cuenta de que vamos barranca abajo por habernos alejado de Dios? Porque no tienen discernimiento espiritual, porque no son de los entendidos, no son iluminados. Ahora, la Biblia nos habla de eso de una manera más dramática todavía. Nos habla de una manera más dramática. Mira, hablando en Apocalipsis, capítulo 9, el último libro de la Biblia, en medio de los juicios, mira cómo reacciona la gente que no tiene entendimiento espiritual, ¿verdad? Que no tiene entendimiento espiritual. Apocalipsis 9:15, mira, está hablando de juicios. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, la tercera parte de la raza humana. Eso es nada menos que aproximadamente 3,000 millones de personas si fuera hoy. Si va a tardar un poquito más, sean quizás algunas 3,500 millones. O 4,000 millones de personas. Una mortandad de una tercera parte de la raza humana. Ok. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Está hablando de jinetes celestiales. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Está hablando de ángeles y cosas así. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Está hablando como que algo que va a caer del cielo. No sé, no. Acuérdense que Apocalipsis tiene cosas que no podemos, que no están claras, ¿verdad? Y los otros, mira esto, y los otros hombres que no fueron muertos, o sea, los que quedaron,
con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que tú ves cayendo fuego del cielo, tú ves que no hay comida, tú ves que se está muriendo todo el mundo, tú ves que se está pasando 20,000 cosas, y tú sigues en contra de Dios, en contra de Dios, en contra de Dios, en contra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando delante de nuestros ojos? Se está derrumbando el sistema, la economía, la salud, todo, por haber dado la espalda a Dios. Y tú ves que el problema no es eso, el problema es que hay que subir los intereses. El problema es que lo que pasa es que sí, eso es culpa de las 936. Eso lo que pasa es que es el sistema político, ¿no? Si no fuéramos estables asociados, fuéramos Estado, pues esto se arreglaba. Ya, uno pone una esperanza en una cosa, otros lo ponen en otra, ninguno pone la esperanza en Dios, porque no son de los entendidos. Ahí mismo en Apocalipsis 16, del verso 8 en adelante, mira cómo lo dice. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Está hablando de una radiación solar. No sé si será por la destrucción de la capa de ozono o lo que sea, pero cosas que ya están pasando. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Mira la reacción. Nadie se le ocurrió, oye, no hemos ganado esto, vamos a regresar a pedirle perdón a Dios. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es lo que dice Primera de Corintios, confirma, vamos a regresar a la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 6 en adelante, Primera de Corintios 2, del 6 en adelante, que dice, y leemos, dice, el apóstol Pablo escribe, hablando de la sabiduría cristiana que ellos hablan, que él predica, que predica a la iglesia. Dice, Primera de Corintios 2, 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este mundo, siglo de este mundo, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio, por definición, es una verdad que tiene que ser revelada por Dios para ser entendida. Y dice, es misterio. Para los que no tienen esa iluminación, no la van a entender. Revelamos en misterio. Dice, la sabiduría oculta, mira cómo le llama, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo, los gobernantes, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso es que la entendemos. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Gracias a ese Espíritu es que sabemos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ahora viene a hablar de los que no entienden. El hombre natural es el hombre que no tiene esa iluminación. El hombre que depende de su intelecto carnal terrenal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, para ese hombre que no es tocado, que no es iluminado, estas cosas son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, vamos a ver que la victoria del Señor, lo que Dios ha hecho en la cruz, lo que Dios nos promete, los procesos del tiempo en que vivimos, todas las cosas que tienen que ver con la gloria de Dios, el plan de Dios y la naturaleza de Dios, su personalidad,
¿verdad?, sus atributos, no lo pueden entender. No lo pueden entender. Son locura. Usted es loco. El pastor Pereira es loco. Es loco. El pastor Pereira se volvió loco. Cuando yo recibí al Señor siendo profesor de la universidad, profesor de ciencia, algunos, sinceramente, me felicitaron, mira, ¿verdad? Otros me dijeron, pero Pereira, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Cuándo te tostaste? Se te tostó el coco. Porque ellos no entendían cómo un profesor de ciencia podía estar creyendo en las tonterías esas de un Cristo, de salvación, de redención, de vida eterna, de cielo, de infierno, de gloria, de diablo. No podían entender eso. No lo podían entender. Y eran catedráticos, compañeros míos. Algunos, no sé si se lo entendieron o si por cortesía me dijeron, ¿verdad? Algunos habían cristianos allí también. Pero es que eso es así, No nos podemos asombrar de que no entiendan. Pero lo asombroso es que el pueblo de Dios no entienda. Como Jesucristo le habla a Jerusalén y le habla a los israelitas. Dice, Jerusalén, Jerusalén, como la gallina cubre a los polluelos debajo de sus alas, yo quise cubrirte y tú no quisiste. Yo he venido a cubrirte, Jerusalén. Yo he venido a salvarte. Yo he venido a darte esperanza de vida eterna. Yo he venido a morir por tus pecados, Jerusalén. O sea, yo soy como la gallina que cubre a los pollitos. Yo no vengo a hacerte daño. Yo soy el enviado de Dios que ustedes han estado esperando por siglos y estando anunciando en sus enseñanzas en la sinagoga que viene un Redentor. Yo soy ese, Jerusalén, pero tú no has querido que yo te cubra. El Señor viene a cumplir su obra y a levantar una iglesia. Dice la Biblia que allí no habrá muerte, dolor ni enfermedad. Que será atado todo ese maldad y todo eso será destruido y será quitado del medio todo mal. La Biblia promete un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Somos parte de un plan donde ya conocemos el final. Lo bueno de esto es que aunque hay unas pruebas y hay unas cosas que hemos leído que tienen que acontecer, nosotros conocemos el final. Usted es cristiano, usted ha recibido, ese libro que habló Daniel, dice, eso que está escrito en ese libro, esos son los que son los hijos de Dios. Esos tienen un reino que Dios, que es para ellos, para siempre. El pasar el tiempo aquí, las pruebas que es necesario pasar, es parte de la oportunidad que nos da Dios de glorificar su nombre con nuestra vida. Pero nosotros conocemos el final. Soñamos con ese encuentro glorioso. Ya conocemos las delicias de la comunión con Dios. Creemos en su amor y su misericordia. Pero conocemos el final. El final. A aquellos primeros cristianos se les entregó la primera parte de empezar la iglesia con pruebas, y a los que estamos en la última etapa se nos ha entregado también el último tramo de la carrera. También viene con pruebas. También. Aquellos glorificaron a Dios y dieron sus vidas hasta la muerte. Dios espera que nosotros glorifiquemos a Dios también. Algunos entenderán, otros no entenderán. Yo predico para que los que Dios preparó, que dice ahí que preparó de antemano, a esos entiendan. Yo sé que muchos de los que me oyen aquí por los medios de comunicación, cuando venga la hora de la prueba y cuando venga la presión del Estado y cuando seas cristiano sea impopular y cuando puede implicar que me afecte el trabajo o puede implicar que no consigo el beneficio del gobierno o que me puede implicar persecución, me puede implicar lo que sea. Yo sé que muchos abandonarán y se irán a la apostasía. Pero yo les hablo, como yo no soy el Espíritu Santo, a los iluminados de Dios, para que se preparen. Yo le voy a pedir que si usted quiere entregar su vida a Cristo, allí donde está, usted levante su mano y diga, pastor, yo he entendido que yo quiero
que el Señor venga a mi vida. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo quiero estar con Él. Yo quiero aprender a vivir con Él, a serle fiel, pero tengo que comenzar por entregarle mi corazón y mis pecados. ¿Hay alguna persona que tome esa decisión levantando su mano allí donde está? Es la decisión más importante. Aquí hay una dama que levanta su mano. Dios le bendiga. ¿Quién salva? Cristo. ¿Hay alguien más que levanta su mano allí donde está? Hay otra dama que levanta su mano aquí. Dios le bendiga. ¿Alguien más allí donde está? La decisión más importante de tu vida no es criar hijos, no es comprar casas, no es estudiar, es salvar el alma. Lo más importante que tú puedes hacer es la salvación de tu alma, que ya lo hizo Cristo. Tú solamente le entregas tu corazón y tu vida. ¿Hay alguien más? Vamos a ver. Por allá veo una mano que se levanta allá atrás. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Estamos llamando al arrepentimiento, a la entrega del corazón a Jesús. A usted decir, yo quiero pasar de muerte a vida, porque la Biblia dice que usted está muerto espiritualmente. ¿Cuántos se regocijan con esta vida? Dios es bueno. Y aunque usted vea, aunque la tierra tiemble, Dios sigue siendo bueno. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por este día, gracias por estas vidas. Señor, volvemos a pedirte que no nos quites de la hora de la prueba. No queremos salirnos de tu plan, pero queremos, Señor, pedirte que nos guardes del mal, que danos valor para hablar con denuedo tu palabra, Señor, en medio de los tiempos que vienen. En el nombre de Jesús, ponemos esta iglesia delante de ti, Padre, y pongo mi vida como pastor, la vida de mis hermanos, delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.